Atrapados entre Facebook y YouTube. Oposición y activismo en Cuba. A pesar de que hoy en Cuba, el régimen se enfrenta a los momentos más críticos, y por primera vez en mucho tiempo, reconoce abiertamente que pudiera haber un estallido social, ciertos opositores parecen distraídos. Ernesto Pérez Chan, 28 de septiembre, de 2020. La Habana, Cuba. Si en cuestiones de oposición y activismo en Cuba, algunas cosas continuaran, tal como están en este momento, es decir, atrapadas en el brete, allí en ese rincón tenebroso de directas e indirectas, entre YouTube y Facebook, muy pronto la policía política no tendrá que acudir a las brigadas de respuesta rápida ni a los interrogatorios. Con dedicarse a revisar las redes sociales, y hacer acopio de ese chu y esa tiradera, que hoy pudieran describir para mal, una parte de las dinámicas opositoras en Cuba, el Ministerio del Interior se ahorraría el tener que mentir, y fabricarles trampas a los opositores, para armar una campaña de descrédito. A fin de cuentas, ese banquete, en buena parte está siendo servido por los mismos que comerán el pastel envenenado. A pesar de que hoy en Cuba el régimen se enfrenta a los momentos más críticos, y por primera vez en mucho tiempo, reconoce abiertamente que pudiera haber un estallido social, ciertos opositores parecieran distraídos en intentar asimilar sus carreras, a la de reggaetoneros con sus frívolas competencias por los rating, más que en detenerse a identificar puntos en común dentro de la saludable diversidad, y crear alianzas que los haga crecer positivamente, y ganar las influencias necesarias como elementos de fuerza. De lo contrario, terminará sucediendo con todos, sin excepción, lo que con los cantantes de moda cuya fama no va más allá del próximo verano, con la diferencia de que una canción, un poco más arriba o más abajo en el hit parade, no influirá jamás en el destino de una nación. Pero, en cambio, un opositor que desafina, en un escenario tan plagado de adversidades para la disidencia como lo es el cubano, pudiera pagar el error con su vida y con las de muchos más allá de los límites de su partido u organización. A numerosos amigos, que poco o nada tienen que ver con facciones políticas, pero que comenzaban a identificarse con determinadas tendencias, por estos días los he visto decepcionados, y hasta sumidos en el espanto por lo que ha estado sucediendo en Internet con varios grupos opositores, influencers, líderes de opinión, personajes de relieve, disidentes y periodistas independientes de loable trayectoria. Una parte significativa de ellos, enredados en una batalla campal de sacadera de trapos sucios y demás ruindades, que bajo el disfraz de auténtico ejercicio de transparencia y democracia, no aportan en este instante, nada positivo a lo que debiera ser la primerísima gran prioridad de cualquier fuerza que pretenda mover la balanza a su favor, es decir, romper con más de medio siglo de dictadura en Cuba, y ofrecer a los habitantes de la isla y el exilio, la posibilidad de reconstruir entre todos un país en ruinas. Después, ya veremos quién hizo mal o bien, esto o aquello, pero jamás con el propósito vil de transformar en una competencia repartera, de mero rapeo, lo que pudiera y debiera ser un balance saludable para una nación, que ante todo, debemos hacer resurgir renovada. El de la oposición, no debiera ser ese espacio plagado de exhibicionismo, vanidades, envidias, rencores, ajustes de cuentas, de personas ávidas por conseguir like, patrocinadores y seguidores virtuales a costa de lo que sea, porque se trata del mismo terreno, sagrado y consagrado, que nos fuera desbrozado y aplanado por otros. Todos pioneros, en tiempos muy duros, en que no había subsidios, calles virtuales ni medidas cautelares, con mucha sangre, sudor y lágrimas. Cuando la crisis, agudizada por la pandemia, debería ser el momento de rediseñar y poner en práctica nuevas estrategias, lo que ha sucedido en las últimas semanas, me hace comparar la situación con la de un batallón de guerreros, que a punto de asestar el golpe que les daría la victoria, detienen el combate, para ponerse a debatir cuál entre ellos fue quien se tiró un pedo, como si ese acto de extrema transparencia, los proyectara a la vista del enemigo, como ejemplos de rectitud y no como paradigmas de la estupidez.
que si este empleó dinero en esto o aquello, que si yo fui el primero y tú el último, que si eso no se hace así, que si vive fuera o dentro, que si Miami o La Habana, que si tiene faltas de ortografía, que si la cara o el cuerpo no me gustan, que si fue oficialista y ahora está arrepentido, que si Obama dijo o maldijo, que si este y aquel son agentes secretos, que yo sí soy el tipo y tú eres un chivato, que si los Grants deben ir a Mengano y no a fulano, todo un chismorreo ridículo y maloliente. Cuando en realidad, si de lo que se trata es de canalizar energías, la Internet está rebosante de material documental, directo o de rebote, para investigar y comprender aquellas otras cosas más urgentes y necesarias, que tan solo con ser inyectadas en los debates como evidencias tangibles, equilibrarían la balanza a favor del cambio, en aquellos escenarios políticos internacionales, donde la oposición cubana aún no es tenida en cuenta como sujeto de diálogo. Precisamente, porque han descubierto, como en el mito de Edipo, que para poder traspasar cualquier umbral y evitar la muerte, primero se debe descifrar el enigma de la esfinge. Es la excusa por lo que, inteligentemente, numerosos opositores han apostado al ejercicio periodístico, no tanto como un medio de denuncia sino como una herramienta que permite desentrañar para todos, las verdaderas dimensiones de una densa y terrible realidad, que para nada será posible cambiar y mejorar, solo a base de consignas. Pero el periodismo, no puede y no debe suplir el papel que le corresponde al activismo, y este último, por su parte, debiera usar los recursos que hoy brindan las nuevas tecnologías, no solo para marcar territorio, y sacarse selfies de campaña, sino, para actualizarse positivamente. Tal como lo hizo aquel viejo periodismo independiente de barricada, que hoy, rejuvenecido con nuevas voces y proyectos, va muchísimo más allá de la protesta. ¿Cuántas cosas aún ignoramos de ese enemigo al que decimos combatir, y cuánto tiempo vamos perdiendo, al enfocar nuestros esfuerzos en ese proceso de autofagia, que ya no es solo consecuencia de una estrategia ajena a la propia oposición, sino una vulgar cuestión de egos sobredimensionados? No es saludable para una nación, combatir una dictadura con otra, o con actitudes que la emulen. Ya hemos visto y sufrido en carne propia las consecuencias. Se trata de intentar la cura definitiva de una multitud que padece un trauma colectivo, provocado por décadas de miedo, y eso es un proceso que requiere de mucha inteligencia reunida y bien canalizada. Y con eso, entre otras cosas, de construir proyectos corpóreos, tangibles que al mismo tiempo transmitan seguridad y no caos. Que otorguen garantías, y no que amenacen con el castigo severo y ajustes de cuentas, porque eso causa pánico y resistencia al cambio. Y en buena medida, en Cuba cualquiera tiene un pasado o un presente que quisiera barrer bajo la alfombra. Y no son tiempos de terror, son momentos de unión, comprensión, alianzas. Bajo un régimen, donde las calles, escuelas, universidades, buenos empleos estatales, derecho a tener voz y ser escuchado, han sido abiertamente declarados privilegio exclusivo de los revolucionarios. Palabra que en el glosario del Partido Comunista de Cuba, apenas significa obedientes. Internet, llegó para gritarnos a la cara eso que pregona el comerciante astuto, cuando baja los precios y pone la mercancía al alcance de nuestros bolsillos en oportunidad única. Se acabó el abuso. Internet cambió las reglas del juego, y en lo que respecta a las dinámicas sociales dentro de Cuba, lo hizo para bien. Aunque algunos, aún no saquen todas las ventajas que pudiera proveernos el estar conectados. Y como fuerzas que coinciden en reclamar un cambio político hacia la democracia, a la vez enfocados en un objetivo común, sin otras distracciones que lo ralenticen, distorsionen, frustren o sirvan de argumento al régimen, para demostrar a los que aún dudan o temen al cambio, que otra dictadura es necesaria para que el país quede en buenas manos. A continuación, escuchen algunas opiniones, de los lectores de este artículo aparecidas en Internet. Humberto Mondejar. Así llevan desde 1976, en que el traidor a la C-40, el amiguito de Fidel, Ricardo Bofill,
exporto el paradigma de lucha de la oposición rosa. Nosotros hemos creado la estrategia C40, donde recuperamos la Cubania de Martí, Maceo, Gómez, Céspedes y Narciso López a través de la lucha clandestina urbana. La aceptación en pocos meses ha sido grande, porque muchos jóvenes se cansaron de coger palos, multas, patadas, cárcel y tortura. Y que cuando se acaba esa primera vez, te llamen los Chupa Granta de Miami, para que repitas el ciclo. Martí solo cogió palos y tortura una vez en la cantera de San Lázaro, jamás se le ocurrió después de eso estar 44 años haciendo los mismos, repitiendo la misma estupidez. Por culpa de ese paradigma de lucha que le baja los testículos y los ovarios patrióticos a los cubanos, los Castros nunca se cayeron durante el periodo especial. Si no hubiera sido por esa aberración de paradigma de lucha, que Villa Marista le metió a los cubanos en la cabeza, en Cuba hubiera sucedido lo mismo que en el resto de los demás países socialistas. Mariana. Estimado Ernesto. Lo que usted llama chismorreo maloliente y ridículo en realidad es libertad de expresión. Que cada quien la utiliza y calibra según sus modales, educación, nivel de instrucción. Son personas libres, con el derecho a opinar de todo lo que les rodea y responder, si así lo entienden, todo lo que leen. Que cuestionamos a fulano y ciclano, son figuras públicas. Que han alcanzado su notoriedad, dinero, viajes o buena vida gracias a la población, al usuario de estas redes. Lo que sucede es que tenemos los cubanos, hasta los huesos impregnada, la repulsa al debate, a la discusión, a pensar contrario. Para muchos cubanos, pensar diferente es separar, dividir, odiar, eso es ideología socialista dura y pura, amigo. Está allí, en el subconsciente. Gracias a Facebook, YouTube y otras, que el cubano alcanza por vez primera, el mundo se está enterando de las verdades de Cuba, también ocultas hasta ahora por el aparato perfecto de represión y control del gobierno, al que muy pocos periodistas cubanos han tenido huevos de desafiar. Y por último, ¿quiénes son los responsables de que discutamos de tonteras en las redes? ¿Quiénes son los que escriben los artículos, los que publican las noticias? Mi abuelita no es. De eso seguro. Adela Cuba. Mariana. Cuánto me ha gustado su comentario. Gracias. Ricardo Etrelles. El problema no es, los muchos que hacen las cosas mal. Es la falta de los que hacen las cosas bien en el activismo social efectivo que tanto necesitamos. Ejemplo, el programa de acción resumido en mi comentario en Diario de Cuba. Que es bloqueado en Cibercuba. Máximo Ruiz Matoses. Es lamentable, que no comprendamos, frase tan sencilla como que, en la unión está la fuerza. Tiene toda la razón el articulista, en tan certero análisis. Supongo que la Gestapo cubana, está regodeándose con tales mezquinas desavenencias. Ya habrá tiempo de arrojarnos los trastos. Pero ahora, es necesario unir todos nuestros pequeños vectores en uno solo, en una sola dirección. Arrojar la dictadura de los Castro Espín López Callejas al mismísimo diablo. No identificado. Mientras que Raulita la pajarraca esté viva, nada cambiará en Cuba. Reinaldo Escobar Casas. Es una pena que estas verdades tan obvias aún no sean comprendidas por tantas personas. Suscribo cada una de las palabras de este texto del colega Ernesto Pérez Chan. Boniato. Señor Escobar, estas verdades no son tan obvias para los cubanos. Desde la Guerra de los 10 años, los cubanos hemos sido víctimas de la falta de unidad, que en ocasiones ha causado más daño que las balas enemigas. Lo más triste es que no creo que los cubanos cambien su forma de ser o pensar. El coraje de los maceos, no es suficiente para ganar la guerra. Necesitamos un Martí que aglutine al pueblo. Gracias. Hernández. Excelente, el artículo está tan interesante que merece un profundo análisis.